Muchas gracias, hermanitas. Yo estoy muy contenta de poder compartir hoy día con ustedes aquí. Bueno, ahora las estoy mirando, ¿cierto? Las veo y lo que veo aquí son hijas, ¿cierto? Son hermanas, esposas, madres, abuelas, algunas trabajadoras, estudiantes, quizás jefas, ¿cierto? Cada una de nosotros cumple diferentes roles. Como decía delante nuestra hermanita, tenemos muchas responsabilidades como mujeres. En cada ámbito en el que nos movemos, tenemos mucha responsabilidad y tenemos mucho que hacer, tenemos mucho trabajo. Y en cada uno de ellos, aunque usted no lo crea, vamos dejando una huella, sea positiva, sea negativa. Pero es así. La gente siempre nos ve de una manera o nos recuerda de tal manera. Por eso es importante el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es la poderosa influencia de la mujer. ¡Wow! ¿Cierto? Un gran tema. Para mí lo es, ¿cierto? Y es porque es un trabajo que tenemos nosotras como mujeres de poder influir en las demás personas. Y obviamente la idea es que sea de forma positiva, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver la poderosa influencia de la mujer. Primero que todo, vamos a preguntarnos qué es la influencia, porque muchas veces hablamos de la influencia, pero ¿qué es? Y la influencia es el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien, ¿ya? Mi hermana, le digo, si usted alguna vez soñó con ser una superwoman o una mujer maravilla, le digo entonces que aquí está el secreto. Aquí hay un superpoder. ¿Y cuál es el poder? El poder de la influencia. ¿Qué es lo que hace este superpoder? Este superpoder puede cambiar la forma de pensar o de hacer las cosas. Usted puede cambiar la decisión de otra persona. ¡Wow! ¿Quién no quiere tener este poder? Yo lo quiero tener, ¿cierto? Podemos cambiar la decisión o podemos cambiar la vida de una persona, podemos cambiar el pensamiento de una persona. Esto es la influencia. Este es el poder que tiene. Y nosotras como mujeres sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿cierto? Para aquello les voy a decir cómo sí. Yo creo que todas sabemos cómo podemos influenciar, ¿cierto? Pero, ¿qué pensaría si yo le digo en este momento, mi hermanita, que usted tiene la capacidad de tenerlo? ¿Qué pensaría si yo le digo que nosotras tenemos esta capacidad de tener este superpoder y podemos influir en los demás? Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Y le digo más, ya lo está haciendo. En este mismo momento, ya lo está haciendo. Lo está haciendo en su hogar, lo está haciendo en el trabajo, en el mundo, en el colegio, donde usted se mueva, en el ambiente que usted se mueve, usted está influenciando de una o de otra manera. Como yo le decía adelante, usted va dejando una huella sin querer, la gente la está mirando. Y usted, sin querer, ya está utilizando este superpoder. Las personas constantemente nos están mirando, nos están escuchando. Por eso debemos tener mucho cuidado. Debemos tener y poner mucha atención. Porque si este poder llega a usarse de una mala forma, puede llegar a ser muy peligroso. Si no lo ocupamos bien, podemos llegar a ser algo terrible, ¿ya? Por culpa de una mala influencia, se cometieron muchos errores. Y por culpa de usar de usar este poder de mala forma,
se cambió la historia garrafalmente. ¿Usted quiere verlo? ¿Quiere ver cómo esta influencia pudo cambiar la historia? Y lo vamos a ver con un primer y terrible ejemplo, que es la innombrable Eva. ¿Ya? En Génesis capítulo 3. Es imposible no nombrarla, ¿ya? Porque fue la primera influencia. Vamos a leer entonces, bueno, todos conocemos la historia, el contexto yo creo que todos lo saben. Estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios le dice, no coman de ese árbol, no coman de ese fruto, de tal árbol. Y Eva, influenciada también por la serpiente, escucha a quien no tenía que escuchar y influenció también a su marido, a Adán. Ya vamos a leer el capítulo 3 de Génesis. El versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos un gran ejemplo de la influencia. Acá no se dice, pero quizás Eva le dijo, Adán, mira, se ve rico, mira. Y quizás se lo acercó y lo olió, ¿cierto? E hizo que comiera también del fruto. En vez de decir, esposo mío, no lo hagamos. Dios está aquí, no está mirando. Dios dijo que no lo hiciéramos. En vez de usar la influencia de una forma positiva, Eva influenció a su marido de una forma negativa y todos ya sabemos el final. ¿Cuál fue el final? Salimos todos de allí castigados, ¿cierto? Por culpa de una mala influencia, por culpa de un mal uso de este poder, nos castigaron a todos. La humanidad salió castigada. ¿Por qué? En el versículo 14, miren. Y Jehová dio a la serpiente por cuanto esto hiciste, maldita serás. Maldijo Dios a la serpiente, la castigó, ¿cierto? A la mujer en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por culpa de una mala decisión. El versículo 17 al hombre también dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se dan cuenta, mi hermanita? ¿Se dan cuenta cuán importantes son nuestras decisiones? ¿Cuán importante es nuestra influencia? ¿Cuán importante es nuestra conducta? ¿Nuestras palabras? ¿Qué importantes son a la hora de influir en otra persona? Una historia en la cual a lo mejor tenía que tener un final feliz. Estaban en el huerto de Edén, no necesitaban nada más, Dios los estaba cuidando. Solamente Dios dijo no comieran de ese fruto, de tal árbol, y la mujer influenció para mal a su marido y salimos de allí todos castigados, ¿cierto? También a Adán y a Eva también los castigó, salimos toda la humanidad castigada por culpa de una mala decisión. Y más encima después el hombre se justifica en el versículo 12 diciendo, la mujer que me diste. ¿Cierto? Así es. La mujer que me diste, dice Adán. ¿Cómo, hermanitas? ¿Cómo una
pequeña decisión puede cambiar el rumbo de las cosas. Como un gesto, como una palabra, pudo haber terminado en una desobediencia. Todo por culpa de una influencia de una mujer, ¿cierto? Pero también tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo también de la mujer de Job. Ella es poco nombrada, incluso yo creo que el pasaje que vamos a leer es el único que ella sale nombrada. Pero le voy a dar también un poco de contexto. También la historia es conocida, así que por eso la estamos solo dando pincelada a la historia, ¿ya? Porque son historias que todas conocemos. Pero la mujer de Job, que su historia está en Job capítulo 1 y 2, ya lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver en esta historia que Job tenía todo. Job era un varón, dice aquí, que era aquel varón más grande que todos los orientales. En Job capítulo 1, versículo 3. ¿Ya? Él era un hombre recto, un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal. Él tenía 10 hijos. Él tenía una hacienda. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnas y muchísimos criados. Era el varón más grande de todos los orientales, dice ahí el pasaje. Él tenía todo lo que quería, ¿ya? Y era recto y temeroso delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Que un día Job perdió todo lo que tenía, en un día. Perdió sus hijos, perdió sus ovejas, sus camellos, sus asnas, sus bueyas, perdió todo, en un solo día. ¿Ya? Y dice el versículo 20, capítulo 1, versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, pero ¿qué hizo? Adoró. ¿Ya? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, a pesar de todo lo que le había pasado, permaneció íntegro. A pesar de sus circunstancias, él se mantuvo fiel y él se mantuvo confiado en Dios. Lo único que quedaba era su mujer. Estaban los dos, Job y su mujer. En el capítulo 2, versículo 4 al 8, como si esto fuera poco, aparte de todo lo que perdió, dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, en un día Job pierde todo, al rato siguiente es herido con una sarna maligna desde la planta de sus pies, o sea, le recorría todo su cuerpo hasta la coronilla de su cabeza. Imagínense cómo estaba este pobre Job. Yo creo que ya no daba más, ¿cierto? De tristeza, debe haber sentido soledad, debe haberse sentido súper mal, desesperado, ¿qué está pasando? En alguna ocasión haber preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Qué hice? ¿Cierto? Pero a pesar de todo esto, Job seguía íntegro, él seguía confiando en Jehová, ¿ya? Pero imagínense quién aparece aquí, su mujer, la mujer
de Job. Imagínense la situación que Job estaba, y él estaba tratando de mantenerse recto. Estaba tratando de mantener sus pensamientos, su corazón puro delante de Dios para no recaer, para no renegar contra él. ¿Y qué hace su mujer en el versículo 9? Vamos a leer el 9 y el 10, ¿ya? Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínese, hermanita, el poder de la influencia. Era un momento en el cual debían apoyarse. Era un momento esencial para estar más unidos, más juntos, orar más, acercarse a Dios, ¿cierto? En vez de su mujer decirle, tranquilo, vamos a salir adelante, oremos. O Job también decirle esas palabras a su mujer. Era un momento para estar unidos. Fue una prueba terrible para los dos perdieron lo mismo, ¿cierto? Y aquí era el momento crucial para que la mujer le dijera, esposo mío, oremos, acerquémonos a Dios, leamos la palabra, confiemos en Él. ¿Qué pasa con ella? Le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿No te das cuenta todo lo que ha hecho Dios contigo? ¿Todo lo que te quitó? ¿Y tú sigues con tu integridad? ¿Sigues confiando en Él? Y aún más, maldice a Dios y muérete. O sea, le desea la muerte a su propio marido, ¿ya? Y le dice que maldiga a Dios. Malas palabras, malas conductas. Imagínese el pobre Job, ¿qué hubiera pasado si hace caso a las palabras de su esposa? Quizá hubiera caído en depresión, quizás se hubiera matado, ¿cierto? Incluso quizá mucho tuvo que ver su mujer, porque Job en el capítulo 3 empieza a recaer. Había en el capítulo 1 y capítulo 2, Job estaba íntegro aún. Él permanecía confiando en Dios. Pero ya en el capítulo 3, él ya empieza a maldecir el día de su nacimiento. ¿Habrá tenido que ver las palabras de su esposa? No lo sabemos, ¿cierto? Pero puede ser porque el poder de la influencia, como dije, es un superpoder. Es un superpoder. He conocido gente que vive, hay una hermana que vive con su marido, y el marido todos los días le dice malas palabras, malas palabras, malas palabras, que no sirves para nada, que la comida está mala, que no cuidáis las plantas, que mira cómo están, todo mal, o sea, hace todo mal. La hermanita ahora está en una profunda depresión y no ha podido salir de ahí. Palabras. ¿Qué es lo que escucha esa hermana todos los días? Son palabras, ¿cierto? Pero mire cómo pueden influir estas palabras en nuestro ánimo, en nuestra conducta, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Son muy importantes. Es muy importante todo lo que estamos viendo a la hora de influir en otras personas. Nuestra conducta, nuestras palabras. ¿Ya? Vamos a ver, mi hermanita, entonces, otro ejemplo. Vamos a ver a Sara en Génesis capítulo 16. Dios le había prometido a Abraham
una gran descendencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Yo creo que sí. Le había prometido un hijo, pero ¿qué pasaba? Que ambos ya eran de avanzada edad y además Sara era estéril. ¿Se recuerdan, cierto, de esa historia? Cuando Dios le habla a Abraham y le dice de su descendencia, él se va confiado en esto. Pero a Sara le ganó la impaciencia y no quiso seguir esperando y pensó y tomó una decisión. Y le empezó a hablar en el oído a su esposo. Abraham, ¿qué pasa si te llegas a la sierva Agar y tienes un hijo? Abraham, yo ya estoy vieja, yo estoy estéril, ¿cómo voy a tener un hijo? Abraham, mira cuánto tiempo ha pasado y Dios todavía no te da un hijo. Como gota continua, ¿cierto? ¿Qué pasó? Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Dice, atendió a Abraham porque Abraham también pudo haber dicho que no, pero quizás la insistencia de su mujer, porque dice, el ruego de Sarai, o sea, ya le rogó, le suplicó que por favor, o quizás cuántas veces lo hizo, aquí lo vemos una sola vez, pero no sabemos cuántas veces Sara en su desesperación, en su impaciencia de querer tener un hijo, no sabemos cuántas veces se lo dijo a Abraham. Y como somos nosotras de insistentes también, ¿cierto? Hay que reconocerlo, que cuando queremos algo, cuando se nos pone algo en la cabeza, no dejamos de hacer las cosas hasta que no funciona, ¿cierto? Somos así. Entonces, quizás cuántas veces Sara le dijo a Abraham, Abraham, va pasando el tiempo, yo me voy poniendo más vieja, Abraham, Dios se está demorando mucho. ¿Y qué pasó? Abraham atiende a las palabras de su esposa, se llega a su sierva Agar, ¿cierto? Y también conocemos la historia. ¿Habrá Sara hecho dudar a su esposo? Porque Abraham estaba confiado en la promesa. Él estaba esperando tranquilo que Dios le iba a dar su descendencia. Pero con tanta insistencia o con tantas palabras, ¿cierto? Que dijo Sara, ¿habrá hecho dudar a su esposo? Sara no quiso esperar y tampoco quiso que Abraham esperara en Dios, ¿cierto? ¿Habrá hecho mal Sara? ¿Qué piensan ustedes? ¿En apurar algo que Dios ya le había prometido? Conocemos la historia, mi hermanita, y sabemos cuáles fueron las consecuencias de esta decisión. Por no haber querido esperar en Dios, ¿cierto? Y en su palabra. Sara tuvo serios problemas de celos, de envidia, rivalidad con esta sierva. Imagínense ustedes, nació un niño, ¿cierto? Y imagínense ahí ya, Abraham con Ismael y Agar jugando los tres juntos. Y Sara ahí mirándolos de lejos. ¿Qué debe haber sentido? ¿Cómo se debe haber sentido? Y ella fue la que tomó la decisión. Abraham no le dijo nada, Abraham iba a esperar en la promesa de Dios. Ella tomó una decisión y yo creo que después se arrepintió con su vida de haber tomado esa decisión, ¿cierto? Y más encima después, nuevamente Sara se acerca a su marido. Abraham, ya no aguanto esta decisión, o sea, esta situación. Abraham, mira cómo te trata. Abraham, está poniendo mucha atención en Agar. Me dejas sola a mí.
Abraham, pasas mucho tiempo con tu hijo. Acuérdate que yo también estoy y existo. ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo que echar al desierto a su hijo y a Agar. Los echó al desierto. ¿Se dan cuenta, mi hermanita, las consecuencias de influir en otra persona de manera errónea, de una manera equivocada? Sara se hubiera ahorrado todos los problemas, todas las contiendas y el sufrimiento si ella no hubiera influenciado de esta manera a Abraham. Si ella hubiera esperado en la promesa de Dios. ¿Se dan cuenta el superpoder que tenemos en nuestras manos? Ya hemos visto cómo es el gran poder de la influencia. Hemos visto cómo podemos nosotras influir en los demás a través de nuestras palabras, de nuestra boca, a través de nuestros actos, ¿cierto? Lo que hacemos, nuestra conducta y también con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos. Dios nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Se dan cuenta, mi hermana, que podemos influir sin hablar también? Solamente con nuestra conducta podemos influir en los demás. Dios lo dice. Dios lo dice que podemos ganar, en este caso a nuestros maridos. Si ellos no creen, lo podemos ganar para Cristo. Solamente con nuestra conducta. ¿Cuántas otras cosas más podemos hacer? Podemos ganar a una persona, influir en ella de una forma positiva, para que cambie su pensamiento, para que cambie su vida al Señor. Lo podemos hacer. La influencia a través de nuestras palabras o de nuestra conducta o nuestras decisiones, que es lo que hemos podido ver, es un superpoder que podemos usarlo de una manera correcta. Podemos usarlo bien. Tenemos este poder para usarlo de una forma positiva hacia los demás. Eso es lo que Dios espera de nosotras. Dios nos da esta capacidad de poder cambiar el pensamiento y así hasta la vida de una persona, si usamos la influencia de una buena manera. Debemos ser entonces unas buenas influencias para los demás. Que todo lo que hagamos o digamos sea conforme a Dios, sea conforme a su palabra, a su voluntad. Debemos ser ejemplos a seguir. Que la gente vea que somos diferentes, que somos luz. Nosotras, mi hermanita, podemos construir o podemos destruir. Veamos, porque la palabra de Dios también lo dice. En Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esto es en todo ámbito de cosas. Esto es en todos los ambientes que nosotras nos movamos. Esto es serio, mi hermana. Debemos prestarle la atención que corresponde. La atención de vida. Podemos construir o podemos destruir. Podemos construir en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Podemos construir siendo sabias, sabiendo cómo hablar, sabiendo cómo actuar. Podemos construir, pero también nos podemos destruir. En la iglesia, hermanita. En la iglesia, ¿qué queremos? ¿Queremos construir? ¿Queremos contribuir, aportar?
queremos animar, estimularlo uno a lo otro. De esta manera construimos, ¿cierto? Animándonos, estimulándonos. Construimos, pero también destruimos con nuestras malas actitudes. Si no me saludan, no saludo. Si no me llama, yo tampoco llamo. Con unas malas palabras. ¡Apareciste! En vez de decir, bienvenido hermano, qué bueno tenerte aquí de nuevo. ¿Cambia o no? Podemos construir o podemos destruir. Y en el mundo lo mismo, mi hermana. El mundo está más atento a nosotras. ¿O acaso no nos ha escuchado? Menos mal que soy cristiana. ¿Cierto? Yo creo que más de una vez lo hemos escuchado. Debemos ser mujeres íntegras. Tratar de ser mujeres íntegras, de buen testimonio, fieles, rectas. Debemos mostrar que somos mujeres de bien, que ponemos a Dios por sobre todas las cosas, que nuestra vida y nuestras decisiones se vean que son gobernadas por Dios. Somos quienes muestran a Dios en este mundo. Nosotras mostramos a Dios en este mundo. Con esto vamos a ser mujeres de influencia. Con nuestras actitudes, con lo que hacemos, podemos acercar a la gente a Dios. Hablemosle al oído, pero de una buena forma, hacia el bien. Aconsejémosle. Aconsejemos a la gente. Nosotras tenemos ese don de cómo saber hablar, de cómo acercarnos a la gente, de las palabras que usar, pero hagámoslo de una forma correcta. Hagámoslo hacia el bien, hacia la voluntad de Dios, a la que Dios quiere para nosotros. Si hacemos esto, mi hermanita, podemos cambiar la historia de mucha gente. Y no por nosotras, sino porque Cristo vive en nosotras. Cristo va a hablar por nosotras. Pero para eso nosotras tenemos que estar dispuestas, ¿cierto? Tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios. Y para que Él trabaje en nosotras. Para que Él sea el que hable a través de nosotras. Los primeros cristianos, hermanitas, causaron revuelo, porque ellos decidieron seguir a Cristo, hablar como Cristo, comportarse como Él, imitándolo. ¿Y qué hablaba la gente de ellos? Estos que alborotan la ciudad en hechos. Estos que trastornan el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos mostraron a Cristo. Y la gente los veía, y la gente los quería seguir, y la gente se convertía. Esto es influencia, mi hermanita. Esto es influencia. Y hasta el día de hoy hablamos de ellos y los conocemos por lo que hicieron. ¿Cierto? Seamos como los primeros cristianos, mi hermana. Nosotras seguimos a Cristo. Imitémosle, comportémonos como Él, hablemos como Él. Y también podemos trastornar el mundo. También lo podemos hacer. Por eso es el poderoso, o sea, la poderosa influencia de la mujer. Porque somos poderosas. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hablarle al oído. Sabemos cómo acercarnos. Sabemos. Dios nos dio esta capacidad, pero usémosla para el bien. Usémosla bien. Mi hermanita, está también, me recuerdo de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan la mujer de Lot? ¿Cómo ella es recordada? ¿Cómo la recuerda usted? Cuando yo le nombro a la mujer de Lot, ¿qué es lo primero que piensa? Ah, la mujer que se convirtió en sal por no obedecer a Dios.
ella es recordada por lo malo que hizo, por su desobediencia. ¿Qué habrá recordado sus hijas de ella? ¿Qué habrá recordado su esposo? ¿Cuál debió haber sido su huella? ¿Será la misma que nosotras? ¿Será que las hijas de Lot se fueron y dijeron, y recuerdan a su mamá diciendo, mi mamá se convirtió en sal por desobedecer a Dios? Mi esposa miró para atrás, no tenía que haber mirado. ¿Por qué desobedeció? Con todos estos ejemplos, mi hermanita, no, entonces cabe hacernos las preguntas. ¿Hemos entendido la importancia de influenciar a los demás? ¿Cómo estamos nosotros influenciando? ¿Cuál será nuestra huella? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Cómo nos recuerdan a nosotras? En el colegio, en el trabajo, en el mundo, en la iglesia, en mi casa. ¿Qué hablan mis hijos de mí? ¿Qué dice mi esposo de mí? Mis compañeros, mis hermanos. ¿Soy una buena influencia? ¿Soy una mala influencia? ¿Muestro a Cristo o hago las mismas cosas que ellos? ¿Cómo queremos ser recordadas, mi hermana? ¿Qué influencia queremos ser? Hoy vimos malas influencias, porque eso es lo que yo quería mostrar, que el poder de nuestra boca, el poder de nuestra conducta, de nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nos llevan a cosas garrafales, nos llevan a destruir. Pero también, si lo usamos de buena forma, podemos hacer grandes cosas. Y tenemos que tener claro qué influencia queremos ser. ¿Qué influencia quiere ser en su hogar, con su familia, en la iglesia, en el mundo, donde usted sea que esté? ¿Qué influencia quiere ser? Porque, hermanita, influencer, ahora en el mundo hay muchos. En TikTok, en YouTube, en Instagram, todos son influencers. Hacen un baile y después miles de personas haciendo el mismo baile. ¿Cierto? Pero eso influencia a cosas del mundo. Pero ¿quiénes quieren ser influencers para las cosas de Dios? Para hacer su obra, para su voluntad. ¿Quién está pensando conforme a la voluntad de Dios? ¿Quién está influyendo conforme a la voluntad de Dios? Debemos, hermanitas, ocupar este superpoder sabiamente. Nuestras palabras, nuestras conductas, nuestras decisiones, todo debe ser coherente con lo que somos. Mujeres cristianas, seguidoras de Cristo, imitando a Cristo, se supone, ¿cierto? Una palabra mal dicha, una actitud fea, una mala decisión puede herir, puede dañar y puede cerrar las puertas. El último pasaje que quiero leer va a ser Proverbios 31, versículo 26. Y nos dice, está hablando de la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría. Con una buena palabra, con sabiduría, en el momento oportuno, con prudencia, una actitud adecuada, una reacción paciente, haciéndolo con amor, una madura decisión, puede abrir el corazón de cualquier persona, mi hermana. Te abre puertas. Van a ver a Cristo allí. Van a ver a Cristo en ti. Podemos salvar la vida de una persona y cambiar el fin de su historia.
acercándolo a Dios, a su palabra. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará, cierto? Sí, hermana, es difícil encontrar, pero hay mujeres virtuosas y nosotras podemos ser una de ellas. Es verdad, Dios trabaja en la gente y en su corazón, pero Él nos dejó a nosotras como instrumento para que la gente lo vea a Él en nosotras, influenciando de una manera positiva y siempre hacia el bien. Aconsejemos, hermanitas, bien a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos los que nos rodean, siempre conforme a la voluntad de Dios. Pongámonos en las manos de Dios y Dios va a hacer maravillas con nosotras. Dispongamos nuestro corazón para que Dios trabaje en nosotras y podremos ser entonces mujeres de influencia. Las animo, mis hermanas. Nosotras podemos hacer grandes cosas, pero siempre de la mano y siempre pensando en el consejo de Dios. Seamos buenas influencias. Nosotras podemos hacer muchas cosas, mi hermanita. ¿Cómo está creciendo esto del feminismo? Son puras mujeres, quizás para el mal, ¿cierto? Pero si ellas se mueven para eso, y mire la revolución que ha causado, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo para el bien? Lo podemos hacer, y podemos hacer mucho más porque Dios está con nosotras. Solamente tenemos que disponernos en nuestro corazón a hacerlo. Dejemos que Dios trabaje en nosotras y hagamos grandes cosas. Influenciemos de una buena manera en nuestro hogar, en nuestra familia, a donde estemos. Que sea siempre, que vean en nosotras a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Que no nos importe, hermanita, si no hacemos nada el domingo en el culto, si no hacemos nada en el estudio. ¿Eso cuánto es? 3 horas. 3 horas. No nos preocupemos por eso, hermana, tenemos mucho trabajo que hacer. De lunes a domingo tenemos que educar y criar a nuestros hijos. Eduquémoslo hacia el bien, influenciémoslo de buena forma. Tenemos toda nuestra vida para influenciar a nuestro esposo de buena manera. Animémoslo, estimulémoslo, ¿cierto? A que hagan el bien, a que no se desanimen, a que sigan, oremos por ello. Así podemos ser buenas influencias. Eso es lo que Dios quiere, mi hermanita, de nosotras. Siempre de la mano de Dios, siempre poniendo a Dios primero en todas nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestras decisiones. Y no se va a dar cuenta, hermana, cuando ya dejemos este mundo y nos van a recordar quizá como una buena influencia, ¿cierto? Dejemos una buena huella. Dejemos lo mejor de nosotras, dejémoslo. Y que la gente pueda decir, yo conocí a una mujer virtuosa, ¿por qué no? ¿Cierto? Seamos buena influencia, mi hermana, y ese es mi ánimo en el día de hoy, y que Dios nos bendiga y nos ayude siempre a tener la palabra precisa, el gesto correcto en el momento oportuno. Y siempre con paciencia, con amor, con dedicación, todo se puede. Con Dios todo se puede. Así que podemos entonces ser buena influencia y hacer lo mejor para Él. Amén. Que Dios le bendiga a mi hermanita. Muchas gracias por la oportunidad. Y vamos a estar todas orando, que es lo mejor que podemos hacer, siempre orar las unas por las otras, para que seamos mujeres virtuosas,
para que nuestra influencia sea poderosa, pero hacia el bien. Amén.